Bien, amigos de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tocar el tema vinculado a los procesos administrativos ligados a las revocatorias y a las declaratorias de vacancias, que continúa vigente, que continúa muy activo en el mundo de los gobiernos locales a nivel nacional. Como ustedes saben, entre el 20 y el 24 de enero, CPI ha hecho una encuesta en la ciudad de Lima en donde el 58,9% de la población está de acuerdo con la revocatoria de la autoridad más importante a nivel de gobiernos locales, que es la alcaldesa Susana Villarán, mientras que solo hay un 37,3% que considera que debe de concluir su mandato. Solo hay un 3,8% que no opina al respecto. Nosotros vamos a presentar a continuación un informe sobre cómo ha ido evolucionando los procesos de revocatoria en los años anteriores. Veamos pues. La revocatoria de autoridades es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a alcaldes y regidores, presidentes regionales, vicepresidentes regionales y consejeros regionales. Hoy día vamos a ejercer en 27 distritos de la ciudad de Lima. Estamos presentando las solicitudes de revocatoria de diversos alcaldes y también de regidores. Estoy solicitando el kit, he hecho los pagos respectivos, estoy presentándolo para adquirir el kit de revocatoria del señor alcalde y toda la... Como indica la Ley 26.300, artículo 20, los ciudadanos tienen el derecho para destituir de sus cargos a alcaldes, regidores y también a presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales, sin necesidad de probar lo cuestionado. Continuamos con el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales y en esta oportunidad estamos conversando gratamente complacidos con el doctor Martín de Acevedo. Martín, buenas tardes. José Luis, buenas tardes, a tus órdenes para este tema interesante. Bueno, como tú estás enterado, el proceso de revocatoria continúa y con más fuerza en estos últimos días. Tú que has trabajado los últimos años bastante el tema municipal, ¿qué cosa es lo que te parece que debe de cambiar en la ley, en el reglamento, para que este proceso sea más transparente, más beneficioso, fundamentalmente para la ciudad? En principio, decir que la ley de participación y control ciudadanos está siendo aplicado parcialmente, a pesar de que es una ley bien intencionada, porque lo que ha tratado de hacer es reglamentar un derecho constitucional que está normado en el artículo 31 de la Constitución, que es el derecho en efecto de la ciudadanía a participar y a controlar a sus autoridades. Pero solamente está siendo aplicada a las autoridades municipales, a pesar de que ha sido generada para revocar autoridades municipales, autoridades como los jueces de paz, autoridades como los gobiernos, los presidentes regionales y vicepresidentes y consejeros regionales, y también los alcaldes y regidores. Pero solamente está siendo aplicado en este último sentido, en unas 7 oportunidades ya en lo que va de su vigencia desde 1993, la ley 26.300, y en efecto ese proceso ha generado aproximadamente la revocatoria de aproximadamente 1.600 autoridades municipales entre alcaldes y regidores. Lo que me parece es que vamos a una octava
consulta popular y procedimiento de revocatoria que se inicie con la recolección de firmas en este segundo año de gobierno de este periodo municipal, que debe en efecto recoger sus firmas, tener las listas hasta el 25 de mayo, plazo tope que ha puesto el Jurado Nacional de Elecciones, que sí, a través de sendas resoluciones se ha encargado de regular, es decir, de reglamentar esta ley y su aplicación para las autoridades municipales, y también la convocatoria, también ya hecha a través de una resolución por el Jurado Nacional de Elecciones, a la consulta popular para el día 30 de septiembre de este año. Eso implica que en este procedimiento tendrán que recoger sus firmas. No hay en efecto lo que los abogados decimos expresión de causa o justificación o probanza con documentos de lo que se imputa. Sencillamente el ciudadano tiene derecho a decir, como parte del control de las autoridades municipales, de que lo quiere revocar porque no cumple el vaso de leche, porque no ejecuta su presupuesto, porque no le parece que está trabajando bien el tema de la seguridad ciudadana u otras competencias que tiene el gobierno local. Bueno, esa es la diferencia pues entre el tema de la vacancia y el tema de la revocatoria, ¿no? Ciertamente, ¿por qué? Porque en el caso de la vacancia uno tiene que sustentar la vacancia en una de las 12 causales que existen actualmente vigentes en la Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, presentar la solicitud con documentos probatorios que deben ser vistos en primera instancia en el Consejo Municipal respectivo, provincial o distrital, y en segunda instancia en el Jurado Nacional de Elecciones. Es otra de las formas, porque son dos únicas conjuntamente con la revocatoria, el de la vacancia, de cómo terminar con una autoridad municipal antes de que ésta termine su periodo ordinario de gobierno, que es de 4 años. Ahora, estos dos procedimientos en realidad son procedimientos sancionadores que la comunidad organizada, la población organizada puede ejecutar para cambiar a sus autoridades. Y bien has dicho que solamente se está aplicando para el tema de los gobiernos locales, pero está la ley dispuesta para que se aplique también a nivel de los gobiernos regionales, que también es otro de los frentes en donde existe una disconformidad de la población, ¿no? En efecto, en la práctica, como tú muy bien lo dijiste, estando ya dentro del derecho administrativo, estamos en un derecho administrativo sancionador, porque buscamos dos formas de cómo terminar con la autoridad municipal en su periodo antes de que este concluya en los 4 años, como decimos al final de la intervención anterior. Pero habría que verificar bien, como decíamos, a través de una reglamentación, que esta ley ha sido dada para ser aplicada a varios tipos y cargos y naturalezas y categorías de autoridades, pero solamente en la práctica se está aplicando, digamos hasta cierto punto también injustamente, en un ejercicio abusivo de este derecho constitucional, de tratar de terminar con el mandato de algunas autoridades municipales cuando esta bien ha podido ser reglamentada con un decreto supremo por la PCM y por otras entidades que tienen que ver con el tema, como el propio Jurado Nacional de Elecciones, precisando, por ejemplo, ¿no? Que aquellas personas que han competido con la autoridad municipal en las recientes elecciones, pues no deberían tener la legitimidad para presentar este tipo de revocatorio y promover este tipo de cese de la autoridad municipal, porque en la práctica lo que se está configurando es una especie de vindicta política respecto del rival que nos ha ganado en unas elecciones legítimas, lo cual debilita, como ya dijimos, a propósito la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad, como ya lo dijo el AMPE también, debilita la democracia, la estabilidad jurídica del país, y por supuesto que también debilita el hecho de que estas autoridades que en un proceso de consolidación de nuestra democracia, que es joven todavía a pesar de ya tener varios periodos de elecciones democráticas, la diezma pues porque genera de pronto en las autoridades municipales de ciudades importantes como por ejemplo el caso de Lima, ¿no? Es un caso muy al cabo de un año tratar de generar de tener una evaluación de la autoridad municipal cuando ésta ha tenido en verdad poco tiempo para una ciudad de 9 millones de habitantes, de 700.000 kilómetros cuadrados y de otras complejidades como el transporte. Vamos a regresar en un momento para comentar esas especialidades. Regresamos en un momento. Martín, tú has
remarcado bien el hecho singular del caso de Lima, ¿no? Lima es una ciudad bastante compleja, grande, tiene toda una problemática distinta. Es, sin duda a duda, la ciudad más importante del país, donde congrega la tercera parte del electorado, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podrían hacerse para tener un tratamiento diferenciado respecto a lo que sucede con los otros gobiernos locales? En la Constitución y en la Ley Orgánica de Municipalidades hay justamente ese tratamiento diferenciado, como tú muy bien lo intuyes, José Luis, en el régimen metropolitano. Idénticamente ha debido de pasar en otros temas y en otros tratados y tópicos, como la reglamentación de este derecho ciudadano, que está, como repito, en el artículo 31 de la Constitución, recogido como la facultad que tiene o la competencia que tiene el pueblo para controlar y, en efecto, participar en el gobierno conjuntamente con sus autoridades. Pero Lima, pues, es un caso excepcional. Tiene 9 millones de habitantes, tiene 6 millones de electores. Entonces le vas a pedir que recoja 400.000 firmas para revocar a una autoridad municipal que ha sido electa por 6 veces más que esa votación. No hay un correlato con juzgar además a una autoridad muy pronto, y así ocurre en las principales capitales del país, de modo tal que el reflejo histórico, que lo ha dicho Iván, que la Infogod y el Jurado Nacional de Elecciones ya lo ha transmitido a través de la estadística de estas 7 veces en que ha habido consulta popular sobre revocatorias, por un procedimiento de revocatoria generado en cada uno de esos años respectivamente, solamente ha revocado autoridades municipales en ciudades y poblaciones pequeñas. Aproximadamente en 96% de distritos en las 7 oportunidades, y solamente en 4% de provincias, además sencillamente pequeñas, porque el mismo proceso es complejo. Tiene que haber una especie de promotor de la revocatoria, que a veces, con desconocimiento total del tema o de lo que generaría después como estabilidad o inestabilidad, como problemática para la ciudad, o problemática para la ciudad, por ejemplo, en el caso de Lima tenemos entendido que han pedido absolutamente del todo el Consejo Metropolitano, es decir, de su alcaldesa y de los 39 regidores, con lo cual en la práctica se va a producir un vacío de poder. Me explico por qué. El 30 de septiembre vamos a la consulta popular. Suponiendo de que se revoque a la autoridad metropolitana y todo su consejo metropolitano, la ley no ha previsto su reemplazo, sino ha previsto más bien las elecciones complementarias. Así es, a partir de vacar 2/3 del consejo. Y como se está pidiendo a todo ello, lo que subirían serían los accesorios. Gente que nunca ha estado preparado para gobernar, porque ha sido preparado para ser o postular en listas cerradas y completas, como dice la ley electoral la ley de elecciones municipales, regidor. Regidor sin funciones ejecutivas, como lo prevé la Ley Orgánica de Municipalidades, de modo tal que no podrá gobernar el país en lo que queda de ir a esas elecciones complementarias, que entre su convocatoria y nuevamente su plazo, como la propia Constitución lo ha establecido, no puede ser hecho antes de 180 días calendario. Estamos hablando aproximadamente de un vacío de poder entre 6, 8 y hasta 10 meses, dependiendo de cómo se lleve a cabo el proceso. Entonces, el reclamo que está haciendo la Asociación de Municipalidades respecto a este vacío está fundado, tiene razón de ser, en el sentido de que atenta contra la institucionalidad, concretamente para ciudades importantes y grandes. Pero otra cosa importante también que vale la pena remarcar es que en todos estos 7 años son alrededor de 1.600 autoridades locales nada más que han sido vacadas, ¿no? Revocadas, ¿no? Así es. Cosa que en la práctica resulta injusto. Pero a propósito de la primera parte de tu consulta, en efecto, muy bien puesto la posición institucional del AMPE, muy bien me parece el presidente Acuña en este sentido. ¿Por qué razón? Porque de pronto se está saliendo a decir, oiga, los alcaldes no están solos, pueden ser autoridades muy bien electas y puestas en su cargo, pero que este tipo de cosas no solamente lo debilita a él, debilitan la institucionalidad y termina generando en que en esos 10 meses de desgobierno, por ejemplo, no va a haber ningún tipo de obra, porque ¿quién la va a ejecutar? ¿Quién va a ser el titular del pliego, por ejemplo, que siempre se habla? Entonces me parece que desde ese punto de vista muy buena la voz, el pronunciamiento y la posición pública de la Asociación de Municipalidades del Perú. Doctor Martín de Acevedo, muchísimas gracias por su participación en este programa. Amigos del programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales, regresamos la próxima semana.